Tengo el Evangelio de Juan abierto en el capítulo 18 y estamos en ese momento crucial, lo celebrábamos o lo recordábamos no hace mucho, a principios de mes, con la Semana Santa. Quiero volver ahí porque hay una declaración de Jesús que abarca toda su vida y debería de abarcar también toda la nuestra. Es esa conversación que Jesús tiene con Pilato. Voy a leer desde el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Están hablando de Jesús. Choca un poco, pero esa era la realidad que estaba viviendo en ese momento el Señor. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya se veía clara la intención, ¿verdad?, que tenían. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y en ese contexto de entrevista tensa, porque no hay nada muy claro por qué tenían que juzgar a Jesús ni por qué tenían que condenarlo, Jesús lo va a aprovechar para darnos una declaración. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Me quería parar en esa declaración. Ya sabemos que Jesús hace una declaración que podríamos considerar crítica, en el sentido de que va a determinar en realidad por qué le van a matar. Le van a matar porque Él ha venido a dar testimonio de la verdad y los que le están llevando a la muerte son mentirosos, son engañadores, están bajo la influencia de las tinieblas y de Satanás. Pilato también. Pilato no entiende lo que está pasando. Qué juicio más raro, qué reo más extraño, más difícil. No se imaginaba que iba a verse en una situación así. Y a Pilato le choca la declaración de ese reo, que no se defiende, pero que sí dice cuál es su misión.
lo único que sabe decir Pilato es ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Por lo menos Pilato es honrado en este sentido, que él no sabe lo que es la verdad. Jesús le habla en un idioma que él no entiende, porque ¿qué es la verdad? Y eso sinceramente es la expresión del mundo. Hay tal confusión, vivimos en una sociedad tan totalmente confusa al respecto de qué es la verdad, que ahora cualquier cosa es la verdad. Hemos visto, estamos viendo, somos espectadores de tremendos disparates acerca de la confusión de qué es o qué no es la verdad. Es normal porque el mundo está en la oscuridad, el mundo no sabe, no tiene revelación de la verdad, no sabe qué hacer con eso. Así que todos deciden tener su verdad. Esta es mi verdad. Pero claro, somos unos 8.000 millones de personas en el mundo y por esa forma de pensar podríamos decir que hay 8.000 millones de verdades o de formas de la verdad o no sé, ya no se sabe qué pensar. Pero lo interesante es que Jesús va a decir cuál era su misión. Yo para esto he venido al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, mi reino no es de aquí, pero soy rey. Mi reino es celestial, es eterno, es mucho mayor que todo lo que podáis pensar, imaginar, porque no es de este pequeño mundo, es del vasto reino eterno de Dios. Ahí soy rey. Pero he dejado eso por un tiempo. Me he despojado de mis funciones como rey de ese reino eterno para venir a cumplir una misión en esta tierra. ¿Cuál es la misión? Dar testimonio a la verdad, de la verdad. Juan, el mismo Juan, el evangelista, lo había presentado ya desde el principio, en el capítulo 1, cuando nos habla de Jesús como Dios. Él era en el principio con Dios, Él era Dios, nos dice. Y nada de lo que existe fue creado sin Él. Él es el origen, el alfa, el principio de todas las cosas. Así que Él es rey no solamente porque tiene el honor de ocupar esa posición, sino que tiene el derecho de hacerlo, porque Él es el creador. Todo lo que ha sido hecho por Él y para Él, diría Pablo a sus discípulos, que seguramente no conocían la dimensión de quién era Jesús. No tenían mucha conciencia y todavía hay muchos cristianos que siguen sin tenerla. Hablamos de Jesús, pensamos en Jesús, nos acordamos de Jesús en la cruz o en un pesebre, nos acordamos de Jesús andando sobre el mar de Galilea y tenemos muchos detalles en los evangelios acerca de cómo Jesús manifestó el poder de Dios. Pero pocas veces nos damos cuenta de la inmensa realidad de quién es Jesús. Sin Él, nos dice aquí el Evangelio y luego Pablo también, nada de lo que existe existiría. Como leemos al principio de la carta a los Hebreos, Él es quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Nos conviene darnos cuenta de quién es Jesús, hasta qué punto Él va a hacer algo sorprendente para el género humano. ¿Cómo es que alguien así, alguien divino, creador, quien sustenta toda la creación con su poder, va a dejar eso momentáneamente para venir a la tierra, para dar testimonio de la verdad? Y entonces vemos una realidad tremenda. Sin la verdad estamos totalmente perdidos. Sin la verdad estamos totalmente condenados. Estamos a oscuras, sin vida, sin vigor, sin esperanza. Así de extrema es la cosa, porque Dios había enviado a profetas, había enviado a personajes llenos de fe, llenos de gracia, para revelar algo del reino de Dios, para anunciar un futuro, para mostrar esperanza a la humanidad. ¿Por qué necesitaba enviar a su Hijo? En otras palabras, ¿por qué necesitaba el mismo Dios hacerse carne para venir al mundo? Es un asunto entre la verdad y la mentira. Se trata de la luz y las tinieblas. Y el mundo estaba en oscuridad. Todavía hay una inmensa parte del mundo que está en oscuridad, pero con un agravante. No están en oscuridad por ignorancia, están en oscuridad porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Sabes esa declaración que hace Jesús en Juan capítulo 3? Nos dice que en eso consiste la condenación. Eso es justo la condenación. Que la verdad llegó hasta ellos, que la luz vino a ellos, pero prefirieron, escogieron las tinieblas. ¿Cómo es que el ser humano puede estar tan ciego, podemos estar a veces tan cegados, que se nos pone delante la verdad y la mentira y se nos da a escoger el bien o el mal, la luz o las tinieblas? Y entonces escogemos la mentira, las tinieblas. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa en el corazón del ser humano para escoger el engaño? ¿Cómo es que podemos escoger el engaño y desechar la verdad? Pero tenemos tantos ejemplos de eso en la vida diaria. Ya desde pequeños nos nace. Y nos nace porque tenemos una naturaleza contaminada por esas tinieblas. Contaminados por el miedo, por el temor, por el egoísmo, por una visión de la vida en donde nosotros somos el centro. Y entonces todo lo miramos si nos favorece o nos perjudica, según nuestro propio criterio.
Entonces juzgamos las cosas desde ese estrado, desde esa posición de jueces. Esto es bueno si me interesa, si me hace feliz, dicen algunos. Por tanto, eso se convierte en mi verdad. Es mi verdad. Y lo abrazan y lo defienden como verdad, aunque sea una mentira tremenda, satánica, terrible. Pero se agarrarán a eso como si fuera la mismísima verdad bajada del cielo. ¿Cómo es posible? Y entonces vivimos en una sociedad en donde hay una resistencia desde el yo, desde el ego, desde los intereses, las motivaciones personales. Hay una clarísima resistencia a la verdad. No queremos la verdad. Queremos aquello que nos favorezca según nuestro criterio. Y eso es una tragedia. Porque, por una parte, Jesús ha hecho algo tan tremendo como dejar el ámbito celestial, dejar la gloria de Dios, dejar el esplendor de la eternidad, dejar toda la perfección, la belleza que podamos imaginar, dejar todo lo bueno allá, en el cielo, para venir a un lugar minúsculo como la tierra, a un lugar recóndito en el gran universo, en un lugar insignificante realmente, si lo vemos en términos físicos, aunque para Dios sea muy importante, y para ti y para mí también, porque es nuestra vida, aquí donde estamos. Pero nada que ver, nada que compararse con lo que Jesús estaba viviendo. Y esto es el contraste, que Jesús es capaz de dejar todo eso por amor a nosotros para revelarnos la verdad. Y entonces nosotros nos atrevemos a juzgarlo. Bueno, ¿qué es la verdad? Te puedo decir cuál es mi verdad. Y entonces, ¿qué ves en mí? El pastor que está predicando, ¿pero qué más? Un viejo, sí, ¿pero qué más? Un hombre, sí. Pero ¿qué pasa si yo ahora te digo, no, pero yo me declaro mujer? ¿Podría hacerlo? ¿Me ampararía la ley? ¿Me aplaudirían muchos? Hasta ganaría cosas, tendría ventajas. Y si tú dices algo contrario a esa declaración, te puedo denunciar y tú estarías siendo juzgado por haberte atrevido a decir lo contrario. Te acusaría de delito de odio y hay leyes que me amparan que te darían tremendos problemas, aparte de que me tendrías que pagar una buena suma de dinero. ¿En qué mundo vivimos para que algo tan descarado
algo tan claro, tan patente, no signifique nada. La verdad se ha infravalorado por el ser humano hasta tal extremo que hasta lo más claro, evidente, patente, demostrable, auténtico, ha dejado de tener valor. Porque ahora lo único que tiene valor es tu opinión para ti, y todos los demás tienen que aceptarlo. Os estoy diciendo esto para que de pronto nos pongamos ante la realidad que está viviendo este mundo. Hasta qué profundidad llegan las tinieblas, que aunque tengas la verdad delante de la cara, aunque sea demostrable, aunque nadie debería dudarla, sin embargo se impone la mentira como si fuera una verdad total. ¿Por qué? Porque hay tantas verdades como personas, lo cual significa que no hay verdad, porque la verdad es una. O es verdad o no es verdad. O es verdad o es mentira. Y es importante que veamos esto y reflexionemos para que entendamos la urgencia que Dios siente en su corazón de intervenir con la luz en medio de las tinieblas, traer la verdad al mundo. Porque de la misma manera que contamos esto acerca de los diversos cambios arbitrarios de género, podríamos tratar un montón de cosas. Cómo la gente escoge la mentira para defender sus intereses. Es lo típico del vendedor. Si ve amenazada su venta, es capaz de inventarse cualquier cosa para no perderla, aunque sea mentira. O es capaz de ocultar cualquier verdad que no le interese y taparla, sin darse cuenta de que está tomando una decisión vital en su vida. Está juzgando entre la verdad y la mentira y escoge quedarse con el engaño y la mentira. Esta condición del ser humano es un problema terrible, porque si no acepta la verdad, se morirá en la mentira, entrará en el reino del engaño, ese reino de oscuridad eterno, y se mantendrá ahí encarcelado, porque tuvo la oportunidad de escoger la verdad y escogió la mentira. Y así es de grave el Evangelio, porque el Evangelio de la salvación no es otra cosa que la verdad eterna revelada por Dios para salvación a todo el que la acepte. Y solo hay una verdad, y solo hay un reino de la verdad. Y lo tomas o lo dejas, lo aceptas o lo rechazas. Si lo aceptas, hay esperanza. Puedes ser limpiado, puedes ser renovado, puedes dejar que la palabra de Dios alumbre tu entendimiento. Puedes dejar que el agua viva de la palabra de Dios limpie tu mente de tanto engaño al que has estado expuesto en este mundo. Y cuando aceptas la verdad, con la verdad
adquieres también una enorme responsabilidad. Una gran, tremenda responsabilidad. También en esa frase de Jesús encontramos el nivel de compromiso de la verdad. Es que Jesús entiende que hay un compromiso tan grande que está sobre él, que no puede hacer otra cosa que dejarlo todo y venir a este mundo a mostrarnos la verdad. Él se siente responsable. Él tiene la verdad. Él es la verdad. Y ve que hay un mundo perdido en donde la mentira se ha apoderado del corazón del ser humano. Las mentes están totalmente entenebrecidas. Han sido cegados para ver la verdad. Y Jesús asume la responsabilidad que tiene la verdad, conocer la verdad. Es que lo deja todo y se va a donde está el engaño para decir, no es verdad. La verdad es otra cosa. Y sabe el riesgo que tiene. Y sabe que se juega la vida. Y sabe que acabará acorralado, acusado, engañado. Escucha bien, no por los paganos, no por los que no tenían ni idea de qué hablaba Jesús, sino por aquellos que supuestamente eran el pueblo preparado por Dios para que naciera el Mesías. Su propio pueblo lo condenó. Los que presumían de tener la verdad, la Torá, la palabra de Dios, la tradición, el mandamiento santo. Somos los guardianes de la palabra. Esas son las cosas de las que presumía Israel en los días de Jesús y todavía sigue presumiendo de eso. Pero en realidad habían creado tantos intereses personales por encima de eso que se cegaron. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiar la verdad por la mentira es una terrible tragedia para el ser humano. Cuando has conocido la verdad, cuando se te ha revelado la palabra de Dios, cuando has visto como vio el pueblo de Israel las obras de Jesús, manifestando la gracia, la gloria, el poder de Dios. Y aún así, decidieron escoger las tinieblas. Esperaban un Mesías, sí, pero un Mesías que les favoreciera a ellos, un Mesías que les diera a ellos poder, que le diera a ellos posición, influencia, privilegios. Y se encontraron con alguien que les decía que tenían que humillarse para poder ser exaltados, que tenían que servir al prójimo para poder ser aceptados, que tenían que olvidarse de ellos mismos y tomar su cruz, que tenían que poner primero a Dios. Conocieron la verdad, pero no fue suficiente. Decidieron el engaño. Quiero terminar con unas escrituras que están también en el Evangelio de Juan, capítulo 8.
Voy a leer desde el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Jesús no se había callado la verdad. Jesús les estaba diciendo desde el principio de su ministerio cuál era la verdad y quién era Él. Pero no lo creían. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No lo voy a leer todo porque es mucho, pero voy a dar un pequeño salto para concluir. ¿Cuál es el problema y la tragedia de escoger el engaño y la mentira, desechando la verdad? Versículo 43. Jesús pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando escogemos la mentira, ya no nos entra la verdad. Por más que la verdad se nos diga, la rechazamos. Nos pasa. A veces alguien nos ha dicho algo acerca de nosotros mismos que nos pone en una situación quizá difícil porque no queremos afrontar la realidad de lo que somos o de lo que hacemos. Y alguien se atreve a decirnos: mira, esto que has hecho está mal. Y algo se revuelve en nosotros para decir: no, eres tú el que está equivocado. Hay una resistencia a aceptar algo verdadero cuando no nos interesa, cuando nos vemos amenazados, cuando nos vemos presionados. Cuidado con esas emociones, porque si no tenemos la humildad necesaria para aceptar la verdad, incluso cuando nos perjudique, nos podríamos ver rechazándola. Si rechazamos la verdad, solo nos queda una cosa: la mentira. Y entonces no recibimos el lenguaje de la verdad. ¿Por qué, dice Jesús, por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escucha, hermano, cuando rechazamos la verdad y escogemos la mentira, estamos escogiendo no solamente algo pasajero, estamos poniéndonos bajo la sombra de Satanás, nos estamos poniendo bajo la oscuridad satánica. Si nos falta el deseo sincero y profundo de descubrir la verdad, de indagar al respecto, de hacer todo lo posible por conocerla, cueste lo que cueste, aunque sea para mi mal, aunque eso me humille, me exponga, me haga sentir malísimamente acerca de mí mismo, o de lo que creo, o de lo que pienso. Si no acepto el Evangelio, si no acepto a Cristo, si no acepto la verdad, me estoy condenando a mí mismo. Así de importante es que todos nosotros entendamos este asunto, porque estamos rodeados de engaño, estamos rodeados de mentira en este mundo. Y mucha gente se ha adaptado de tal manera a ese engaño, a esa oscuridad, a esa mentira, que les sale de forma natural, como si fuera la mismísima verdad. Y te engañan, y te mienten, y te presionan para que creas como ellos. Y te empujan, y te provocan temor, presión. Esto es lo que todos creen. ¿Cómo puedo yo decir ahora lo contrario? Y es por esa razón que la Iglesia se calla. Se calla la verdad, se calla el Evangelio, se calla lo evidente, porque no quiere ser señalada, no quiere ser mal vista, no quiere salir en las noticias, no quiere que se les juzgue, no quiere que se les diga que están equivocados, no quieren ser vistos como malos, como raros, como gente que desentona, como gente que no está a la altura. Y por esa razón, hermanos, viene la apostasía. Por esa razón muchos se echarán atrás de su fe, se volverán a las tinieblas y renunciarán a Cristo. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Y por eso es tan importante afirmarse en la verdad, perderle el miedo a ser luz, perderle el miedo a ser sal en este mundo, porque de otra forma acabaremos siendo pisoteados por los hombres. Jesús lo dijo y Él es la verdad. ¿Podemos orar por esto? Padre, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo. Tú viste que estábamos en oscuridad, perdidos, bañados en el engaño, tragando de esa mentira de continuo.
y asumiste la responsabilidad de exponerte hasta el punto de dar tu vida. Señor, ayúdanos a ver en ti el ejemplo de lo que es nuestro llamado, dar testimonio a la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no callarnos, a no apagar la luz, a no esconderla. A seguir dando la oportunidad a la gente para que ellos conozcan la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Gracias, Jesús.